Bendiciones, Dios les bendiga. Todos ustedes en sus casas, ahora que hay harto tiempo para pensar, eh, buscan una respuesta tanto a lo que se teme que pueda suceder y también una respuesta con respecto a qué es lo que debe hacerse, qué es lo que debiera hacerse. Hay muchos referentes actuales que la iglesia tiene. Me refiero, cuando hablo de iglesia, líderes en general, por el hecho de estar siempre impregnado de cosas que suceden a nuestro alrededor, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Hay referentes actuales en nuestros líderes y en nuestros hermanos en la iglesia. Esos referentes están en la política, en la música, en el arte, pensadores, economistas. Y estos referentes, muchos de ellos, ustedes saben que tienen un mensaje nocivo, un mensaje que es totalmente anticristiano. Aunque ellos lo puedan disfrazar de otra manera, no sé, lo pueden disfrazar como un mensaje válido por tener nuevos valores, sobre todo aquellos que van de mano de la tolerancia. En muchas iglesias estos temas a veces no se tocan porque no se saben plantear. Y en círculos cristianos se dice lo siguiente: se sienten acorralados, arrinconados hacia dentro del templo, ya que la presión que está poniéndose desde afuera, que no es de ahora, viene de hace mucho tiempo, es muy grande. Yo me recuerdo tal vez a finales del año 90 y hace mediados del año 2000, de la década 2000, me recuerdo que en Santiago, hasta veces que estuve en el centro, veía panfletos, flyers o afiches en los muros, sobre todo ahí en la zona centro de Santiago, y hacía yo referencia a eso en muchos mensajes y enseñanzas que prediqué con respecto a lo que decían esos textos, esos anuncios que en resumen decía, muchos de ellos me recuerdo, escuela de anarquismo. Decía, ven, únete a nosotros, y el resumen era enseñarle a los muchachos, a los jóvenes, cómo ser un revolucionario. Escuelas de anarquismo, así se llamaban. Yo creo que mucha gente no les prestó atención, no les tomó consideración. En esos años se hablaba mucho de la famosa tribu urbana y todo ese tipo de cosas que se vivieron. Todo eso de la calle, todos estos movimientos que han ocurrido siempre en los años, décadas anteriores, la que marcó mucho a toda una generación fue el movimiento hippie en los años 60, 70. Pero todos estos movimientos que han existido y hace un par de años existieron presencialmente en las calles, ahora están digitalizados. Muchas de las cosas, la gran mayoría de las cosas están digitalizadas, y como lo mencioné anteriormente, y ustedes saben que es así, el mundo va tan rápido en cuanto a esta cascada de información que prácticamente no hay un filtro. Y ese filtro no es que no exista de por sí o que no sirva, sino que la avalancha de información es tan grande que no necesita procesarse, prácticamente cae y beben de ella los que la buscan. Cuando hablamos de estos temas en la iglesia, no es solamente, mi estimado hermano, y ustedes lo saben, ir a cantar, ir a escuchar una buena palabra, ir a tener un momento de compartir con los hermanos. Creo que todos ustedes se están dando cuenta de que las iglesias están llegando a un punto en el cual van a tener que volver a la palabra. No iba a decir replantearse las cosas, porque es precisamente eso lo que quiero hablar ahora. Muchas iglesias de hace mucho tiempo, cuando hablo de hace mucho tiempo me refiero tal vez de la década del año 60, han venido teniendo una apertura teológica que, dentro de todas las aperturas que una iglesia puede tener, es la más peligrosa, porque
que las administrativas pueden ir variando con el tiempo, pero desde los años 60 ha venido una apertura teológica en muchas áreas de las iglesias que hoy día están dando resultados, hoy día. Los movimientos que ustedes conocen, que muchos hermanos saben de que no son buenos, no son saludables, pueden tener muchas cosas buenas, pero en el fondo no son saludables. Mucha gente sabe que en el fondo no son buenos, pero no pudiesen definirlo por qué. No es el punto del cual quiero tratar hoy, pero lo que quiero hablar en esta introducción es que estamos viviendo un tiempo difícil, pero este tiempo difícil y complicado no se formó de la nada. Esto viene de hace mucho tiempo. Se forjó muy lentamente durante muchos años y apunta a algo específico, y eso de lo cual quiero hablar. Nosotros como cristianos hoy día tenemos la única herramienta que se nos dejó, que es la palabra, y vivir una vida de piedad, de integridad para Dios y prepararnos para su retorno. Pero en ese intertanto que Cristo viene por nosotros, sus escogidos, la iglesia, que es sal de la tierra, que es luz del mundo, que es el atalaya del Evangelio, que somos los vigías de lo que está ocurriendo, tenemos una situación clara que hacer y tenemos por delante. Cuando han empezado a suceder todas estas cosas, que son cíclicas, son reiterativas, muchas iglesias tienen el fenómeno de que se llenan principalmente de gente curiosa, se llenan de tipo de personas que buscan un espacio en el cual pretenden ser oídos. Ahí entran los charlatanes, los abusadores, los vividores del evangelio, en fin. Pero también hay líderes, eso lo quiero decir porque siempre he sido enfático en decirlo, hay buenos líderes. Siempre Dios va a poner hombres y mujeres que realmente sepan lo que tienen que hacer. Pero también en ese ambiente estamos inmersos con gente que aparenta tener llamémosle un carisma, porque no se puede hablar de unción, pero un carisma, una llegada a la gente, y eso lo pueden hacer de muchas formas. Cuando un líder tiene el poder económico de ayudar a otro, por supuesto va a tener una red de soporte muy importante, pero yo siempre pienso en tantos hombres, pastores, líderes, hermanos sencillos, que han hecho su trabajo pastoral y han hecho lo que Dios les envió a hacer. ¿Y qué es lo que Dios nos envió a hacer? La Biblia dice que Dios ha puesto, ¿cierto?, a los ministerios, al ministerio, al pastorado, específicamente para perfección de los santos. Llevar a la gente a un compromiso, a una madurez tanto del conocimiento de las Escrituras como el desarrollo de su fe. Y porque hablé de los referentes que actualmente se ve y es notorio que muchos líderes de iglesia y hermanos tienen, referentes no cristianos. Por ejemplo, sin entrar en mucho detalle polémico, pero los referentes del fútbol son muy conocidos. Cualquier joven o muchacho o hermano adulto, el fútbol es una empresa mundial que mueve mucho dinero, todos lo sabemos, los juegos también, y esos son referentes. Cuando alguien le dice a alguien qué piensa y él dice, es que fulano lo dijo, fulano lo mencionó, o él actuó de tal manera, eso es un referente. Y cuando yo escucho gente dentro de las iglesias totalmente escasa de referentes bíblicos, ahí nos damos cuenta de que no solamente no hay estudio de la Escritura, sino que hay una desconexión con lo que decimos creer. La Biblia está llena de personas con las cuales nosotros podemos identificarnos, que son nuestros referentes. El Nuevo Testamento se escribió en un marco cultural e histórico puntual. De ese tiempo a esta parte hay muchas cosas que son similares, son en cuanto a la sociedad, se han heredado muchas cosas de esa cultura, de ese tiempo. En los escritos de Pablo hay muchas referencias, sobre todo en el Nuevo Testamento, en las cartas que él escribe, a
a personas de esa época, ¿no? Personas de esa época que no necesariamente eran cristianas, pero Pablo las hace menciones en sus cartas, en sus referencias, porque obviamente Pablo y todos los apóstoles y todos los que fueron líderes de esa iglesia vivieron en una época puntual de la historia donde estaban inmersos en la cultura, en la sociedad, pero lo que Pablo menciona, y en uno de sus textos Pablo es claro y lo menciona de esta manera, donde dice: andad sabiamente, dice, para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Eso Pablo lo dice en Colosenses 4:5. Esa era una regla básica para los cristianos que estaban en un imperio gobernado por gente que era totalmente opuesta a los principios que ellos creían y predicaban. El mundo claramente hoy el mundo, año 2020, hoy es, tengo entendido que estamos pasando ya a cambio de mes, el mundo está más cerca del acontecimiento final, que muchos hablan de la venida de Cristo, pero ese acontecimiento de la venida de Cristo, de su retorno, no quiero entrar en detalle de las etapas y los procesos que están marcados en la Biblia, pero eso va de mano con la aparición del anticristo. El espíritu del anticristo está, dice la Biblia, desde la época de los apóstoles. Han habido muchos anticristos, dice Juan. El espíritu del anticristo está activo y todo esto está preparando la plataforma para el mismísimo anticristo. Ahora, este fenómeno que ha ocurrido en el mundo actualmente, en todos los países, en mayor o gran medida ha ocurrido lo siguiente: la economía, que es la sangre del mundo. Todas las personas, desde la persona que tiene un nivel social más bajo hasta el más acaudalado, sintió el golpe, que esto es como una llave que se cerró. Esto me ha hecho pensar, y creo que todos los predicadores que usted ha escuchado, que puedan entender y manejar un poco este tema, saben que es así. La Biblia dice que en el gobierno del anticristo, el sello del gobierno del anticristo es la parte económica. Dice que en ese periodo nadie podrá comprar ni vender. Hoy prácticamente lo que se está viviendo es un anticipo, es como un petit bouché, es como una pequeña demostración de lo que ocurrirá eventualmente en ese tiempo. Evidentemente la economía mundial está siendo dañada, hay grandes problemas económicos, los mercados no están produciendo lo que producían un semestre atrás, pero el caos económico, ¿cierto?, es la parte visible de lo que ocurre en áreas que nosotros no vemos. Nosotros como cristianos, y esta palabra, porque quiero tratar de exponerla de esta manera, es que mucha gente cristiana, como lo dije el otro día, siente miedo, temor. El otro día en mi página escribí una pequeña columna acerca de ser libres del miedo. El miedo es algo que viene después de la ansiedad. Cuando una persona tiene ansiedad, la ansiedad en el corazón hace que la persona sienta cierta opresión de alguna u otra manera, pero el miedo coarta la libertad de la persona, el miedo hace que la persona realmente no tenga la serenidad para poder escuchar la voz de Dios en su corazón. El miedo es uno de los hilos conductores de este mundo. Como le mencioné, la circunstancia de actualmente de no poder comprar ni vender, sea porque la gente ya no puede trabajar y recibir el salario que se le asignaba, o sea que tenga dinero pero los mercados no estén abiertos como estaba antes. Eso a la gente, ese poder que se siente de adquirir, cuando se le quita, eso inquieta a las sociedades. Nosotros en este tiempo que vivimos en una sociedad industrializada hace mucho tiempo, desconocemos lo que es la sobrevivencia como lo hicieron muchas culturas y sociedades antiguas, que básicamente era el trueque.
donde no existía papel moneda ni dinero en metales, sino que las sociedades antiguas, las culturas agrarias sobre todo, tenían otro tipo de sustento. Pero hoy día muchos cristianos se hacen esa pregunta: ¿qué va a pasar? Muchos cristianos me preguntan, me envían mensajes y me dicen: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no podemos hacer esto o aquello? Va a pasar lo siguiente: va a pasar de que el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, va a ver en este momento una oportunidad de milagros, va a haber una oportunidad en la cual Dios pueda proveerles, en la cual puedan ver realmente que la fe que ellos profesan tener es tal, y que van a poder realmente decir: Dios es quien me provee. Un cristiano jamás debería sentirse frustrado o intimidado por el miedo. Si usted ha sido un cristiano que ha sembrado, y cuando hablo de sembrar no hablo en términos populistas de la ideología de la prosperidad, no, sino sembrado como la Biblia dice. La Biblia dice: el que siembra escasamente, escasamente segará o cosechará. Entonces, si usted ha sido un cristiano que ha sido fiel, que fue fiel en su diezmo, en su primicia, en honrar a sus pastores, sus líderes, en apoyar la obra, ¿por qué tiene temor? Dios no lo va a abandonar. Dios siempre va a poner en su mesa, ¿cierto?, el alimento del día. Dios nunca va a dejar a los fieles. Entonces no debe haber temor en su corazón si usted ha sido una persona que cree en Dios. Ahora, si usted me dice: pastor, yo nunca he hecho nada de eso, yo realmente he incumplido, bueno, puede ponerse al día. Dios es un Dios de compasión y de misericordia. Usted puede ahora empezar a decir: yo quiero tener una conducta cristiana de acuerdo a las Escrituras. Jesús lo dijo en Lucas 12:15. Dice Jesús: porque la vida del hombre no consiste en los bienes o en la abundancia de los bienes que posee. Y en estas instancias eso se ve. En estas instancias que hoy estamos viviendo, se ve, se percibe. ¿De qué le sirve a la gente tener bienes, los cuales muchos hoy día saben que los bienes, las casas, las propiedades o el dinero que pueda tener, que no lo pueda gastar, se dan cuenta que en realidad es un valor que no es trascendente? Jesús lo dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Estado actualmente, este Estado y muchos estados, están llamando a la responsabilidad y a la prudencia moratoria de todos sus ciudadanos. O sea, esto va a traer las consecuencias que, sin que usted sea economista o sea un gran filósofo, se va a dar cuenta que esto va a traer repercusiones. Pero sigo insistiendo: nosotros, cristianos, hijos de Dios, tenemos que tener la seguridad de que estamos bajo la bendición del Señor. Hay un escritor, hace muchos años, yo me recuerdo que eso lo leí cuando recién salió la primera edición, de Tim LaHaye, que después ahora ya hay películas cristianas de eso, una novela, Dejados atrás. Yo me recuerdo cuando leí la novela que salió en esos años, fue realmente, mucha gente le impactó, porque es una novela ficticia donde se narra cómo se comportarían las personas que eventualmente se quedarían para la gran tribulación, cómo tendrían que hacerlo para subsistir. ¿Qué es lo que le acabo de mencionar hace un momento atrás? Todos estos acontecimientos que están ocurriendo llevan a que la gente se haga muchas preguntas, y muchas de esas respuestas a veces los líderes no las tienen. No las tienen no porque las desconozcan, es porque simplemente esta situación pilló a veces, obviamente, a mucha gente desprevenida. Cada uno estaba haciendo todo su asunto, su rutina, su programa, y cuando viene una crisis como la que está ocurriendo, la gente se hace las preguntas pertinentes conforme a lo que está ocurriendo actualmente. Hay un texto en Mateo 24:31 que Jesús lo dice, y voy a leer la versión 1569. Dice: y enviará a sus ángeles con trompeta y gran voz, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Que para allá va todos los sucesos que estamos viviendo. Ese es el tiempo del fin, donde dice que Dios va a recoger desde los cuatro puntos de la tierra
desde los cuatro vientos menciona, desde un cabo del cielo hasta el otro, a todos sus escogidos. En vista de que las escrituras se van a cumplir, el pueblo de Dios, los cristianos, necesitan el tiempo que nos quede por delante, que no sabemos cuánto es, pero evidentemente no es mucho. Pero el tiempo que nos quede, ser cristianos que den fruto, ser cristianos que realmente vivan bajo la plenitud del Espíritu, ser cristianos que den testimonio. Ustedes están en su trabajo, en su casa, donde ustedes se desenvuelven, en su vecindario, se van a encontrar con personas que no son cristianas, que no tienen fe, que no tienen esperanza, que sienten desesperación, miedo. Usted como cristiano, la respuesta que tiene que darles a ellos es compartir una palabra de oración, que ellos vean en usted que usted tiene quietud, paz, reposo en su corazón. Esa es la forma más hermosa actualmente de predicar el Evangelio, de hacerlo verdad, de hacerlo realidad. No transmitirle miedo a la gente, no transmitirle miedo, ni desesperanza, ni temor. Cuando usted se encuentra con un pariente, con alguien que es un conocido suyo, que sienta miedo, temor por estas cosas que están ocurriendo, usted no le comente más de lo que ya sale en las noticias, más de lo mismo. Usted llévelo a la palabra, usted llévelo a la verdad del Evangelio. Me gusta lo que dice el profeta Amós, el profeta del Antiguo Testamento, en su capítulo 8, verso 11, donde dice: vienen días, dice, donde enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Ese es el punto en el cual nosotros nos estamos encontrando. Creo que todo esto que está ocurriendo nos va a llevar a ese punto, nos va a llevar al punto en el cual nosotros vamos a poder encontrarnos con mucha gente con hambre, como dice aquí, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír palabra de Dios. Y ahí va a entrar en escena usted, ahí va a entrar su trabajo como cristiano, como cristiana, cómo llevar a la gente que hace preguntas de la palabra de Dios, que tiene hambre, que tiene sed. Hay mucho trabajo que hacer, que queda por hacer, y gran parte de ese trabajo va a caer en los hombros de muchos cristianos que tal vez han pasado los años y han dicho: no he tenido oportunidad de trabajar, no se me ha considerado. Pero bueno, creo que no hay mayor ni mejor púlpito que el de la casa. Ahí usted va a tener que hacer su gran trabajo de evangelismo, su trabajo de ministrarle a los que están en su casa. Hay un sector dentro de esto, como un paréntesis, porque a veces uno escucha, cuando yo hablo que uno escucha, me refiero a que uno va a iglesias a predicar, y hay sectores de la iglesia que le parece correcto que el cristiano debiera estar inmerso en los sucesos de la sociedad, incluida la política. Por eso, o de ahí vemos pastores o líderes que hacen alianza, fraternizan con políticos, y esto es visto por muchos como una alianza nociva. Está el otro grupo, los que postulan una segregación total, ¿no? Y aborrecen cualquier clase de alianza con asuntos políticos. Y está el tercer grupo, que hacen de estas dos posturas una mezcla, una mixtura. Y está el otro grupo que no sabe qué hacer, no sabe qué postura tomar, no sabe. Ahora, para el próximo año y finales de este año se vienen, por lo menos acá en este país, y en otros países ocurre lo mismo, en época de elecciones, anticipándose a esos sucesos, las iglesias se ven visitadas por funcionarios de cualquier partido político. Y muchos hermanos se encuentran delante de esa circunstancia en la cual no saben qué hacer. No es mi intención entrar en el detalle desgastado realmente ya a esta altura si es que la iglesia debiera o no, o las iglesias debieran o no
estar en ese tipo de cosas. Creo que es una opción personal, es una opción muy personal, muy individual. El error sí es grave cuando la iglesia formalmente, como su estructura, sus líderes, su jerarca, eh, públicamente hacen un tipo de alianza con cualquier tipo de, de tendencia política. Eso sí es grave. Esto lo vemos en el ejemplo del rey Usías. Esto está en Crónicas 26. Cuando leemos la historia de Usías, que empezó gobernando joven a los, ¿cuántos? 16 años, gobernó bastante tiempo, muchos años, y usted lee la historia, fue triste su final, terminó leproso, viviendo solo en una casa y no pudiendo gobernar, siendo que era un rey. ¿Por qué? Porque este rey, luego de haber empezado muy bien, luego de haber hecho lo que cualquier cristiano debe hacer, que es buscar de Dios, buscar su ayuda, su guianza, su dirección, Dios le da sabiduría, lo honra, él vence a sus enemigos, fortifica la ciudad, gana nuevas ciudades, o sea, era un rey aclamado. Pero en esa cúspide de prosperidad, Usías comete el error que muchos cristianos cometen. Y él, siendo un político, dice la Biblia que entra al templo y se pone a ofrecer incienso, algo que era solamente reservado para los sacerdotes. Y ahí comenzó la ruina de ese hombre. Ese y muchos otros ejemplos son advertencia de que las alianzas políticas con las cosas sagradas de Dios no pueden mezclarse, van a traer consecuencias. Entonces hoy día nosotros como cristianos debemos orar por nuestros gobernantes, sí. Ahora, mucha gente dice, pero me lo tratan de explicar de esta manera, ¿qué pasaría si un hermano quisiese estar en política? Yo conocí de cerca el caso de una persona que cristiano, había sido pastor, después se quiso dedicar a la política, se tiró a concejal, que es la escala más básica para ir escalando en esta cuestión. Cuento corto, no sé, votaron 3, él por él mismo, su abuelita y no sé quién más. O sea, un fiasco. Son casos muy puntuales, la gente cristianos que llegan a tener una carrera, sea para bien o para mal, pero en el ambiente político. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque muchos cristianos ponen su esperanza. Y eso, hermano, a todas luces, a la luz de la Escritura, no es correcto. Nuestra esperanza está en Dios, está en Cristo. Debemos orar por nuestros gobernantes, por todo, no importa la tendencia política que tengan, orar para que ellos conozcan a Dios primeramente, como dice Pablo, para que vivamos quieta y sosegadamente. Pero hoy nosotros como cristianos tenemos un desafío por delante, y ese desafío está en Efesios 5, versos 15, 16 y 17, que se lo voy a leer en la versión Biblia al día. Dice, así que cuida mucho tu manera de vivir. No vivas como necio, sino vive como sabio. Aprovecha al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Y ese es el punto. Dice la Biblia que debemos cuidar nuestra manera de vivir. No importa la circunstancia o el tiempo, pero debemos cuidar nuestra manera de vivir. Y dice, porque los tiempos son malos. Entonces, este tiempo que nos toca vivir, dice la Biblia que es un tiempo malo. Y Dios, que nos pide, dice que debemos tener cuidado con nuestra manera de vivir, cómo nos conducimos, cómo procedemos. Dice que debemos ser sabios, aprovechando al máximo cada momento, no ser insensatos y entender.
termina diciendo el apóstol, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que creo que este es el punto difícil. Es el punto difícil porque muchos cristianos tienen esta maña. Para la gente que está en otros lugares y ese término no lo ubica, le busca una excusa a sus responsabilidades. De los años que llevo pastoreando hay mucha gente que me ha dicho, pastor, voy a orar si es la voluntad de Dios, por ejemplo, que venga. Y hay áreas que yo no requiero, que el cristiano no requiere que Dios me revele, porque son mi responsabilidad. Es mi responsabilidad buscar de Dios, congregarme, tener disciplina. Es mi responsabilidad, como dice aquí la Biblia, tener cuidado de cómo vivo, cómo me conduzco. Entonces hoy día muchos cristianos, muchas iglesias que uno puede estar, nosotros en este país tenemos la bendición de que hay sectores que están súper poblados de iglesias. En una cuadra pueden encontrarse hasta 3 templos. La región más llena de evangélicos es la región de Concepción, toda esa zona, lleno de iglesias evangélicas. Y con este fenómeno que está ocurriendo, mucha gente se pregunta, ¿volverán las iglesias después a llenarse? Tengo aquí en mi mano un libro, porque a mí siempre me gusta respaldar mi información con documentos. La gente que tiene más de 40, 50 años va a saber que esto fue así. Chile vivió una explosión de crecimiento en el mundo evangélico a mediados de la década de los 70. Anterior a eso, la década anterior, del 64 al 73 más o menos, la tasa de crecimiento del pueblo evangélico era muy lenta y se mantenía. Le voy a leer esta estadística para que usted vea lo que dicen los registros. Este parte de un censo que se hizo a partir del año 1930, estamos hablando de hace muchos años atrás, ¿ya? Casi 100 años. Siguiendo la tendencia observada entre los censos de 1930 y 1960, que arrojaban un crecimiento de las iglesias evangélicas de casi un 100% en cada década. O sea, cada 10 años las iglesias evangélicas crecían al 100% durante los años 1930 a 1960. Dice, en el año 1970, hace ya casi 45 años, el censo en Chile arrojó que habían 549.904 evangélicos, o sea, casi 600.000 evangélicos en el país. ¿Qué dice este censo? ¿Y por qué se lo estoy leyendo? Es por lo siguiente. Dice, no se trata de un crecimiento, puesto que el porcentaje de evangélicos sobre toda la población creció un 0,60% desde 1960. Y después ya habla de lo que ocurre con el cambio de gobierno, el golpe, y que el crecimiento vino después de eso. A lo que quiero llegar es lo que todos sabemos y lo que la Biblia nos dice, que la persecución, la opresión, hace de que la gente tenga una espiritualidad más pura, más real. Eso le ocurre al pueblo de Israel. Si no le quedó clara esa estadística, vamos a lo que dice el libro de Éxodo. La Biblia dice que el pueblo de Israel era oprimido por el faraón y sus capataces que eran los jornales del día, oprimían al pueblo de Israel. Y dice que mientras más lo oprimían, más crecían, más se reproducían los hebreos en la tierra de Egipto. Entonces, ese es un parámetro bíblico. Cada vez que viene una situación de dificultad, de opresión, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, no va a morir, no va a
a perecer. Incluso en la gran visión que ve el profeta, que en muchas iglesias se cantan coritos de esto, donde va al valle de los huesos secos, la visión terrible, un valle lleno de huesos secos, secos en gran manera, muertos, donde Dios le pregunta al hombre de Dios si vivirán esos huesos. Y todos conocemos el fin de la visión, que de aquella terrible visión de muerte se transforma en un ejército. Sus ojos ven cómo esos huesos, esos cadáveres, se les empieza a formar carne, piel, tejido, tendones, huesos regenerados, y se forma un gran ejército. Entonces, la muerte, claro, la señal de la opresión, de lo difícil, siempre va a haber un grupo de personas que va a decir: de esta no vamos a salir, esto ya es el fin. Pero el que está bajo la bendición de Dios, Jesús se lo dijo a las hermanas de Lázaro: el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Hay muchas iglesias hoy día que pueden que estén muertas, líderes muertos, hermanos que están ahí con su fe prácticamente naufragando. Pero en esta situación de tragedia que está ocurriendo en el mundo, va a ser un momento en el cual va a surgir vida. Mucha gente va a buscar de Dios de verdad, con sinceridad. El libro que hago referencia, si alguno lo quiere buscar y leer, que es un libro que en realidad no sé si está en venta, pero es un libro que se llama Democracia y Evangelio, editado por la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Y omití decir algunas cosas que están aquí. Este es un libro viejo que tiene, esto fue editado en el año 88, y aquí es un libro que hay muchos exponentes. En realidad no es un libro, sino es un compilado de casi 10-15 disertaciones de diferentes eruditos en diferentes áreas sobre la política y la democracia cristiana, la democracia, ¿cierto?, y el pueblo evangélico en Chile. Y hay cosas preocupantes que mencionan estos expositores que fueron escritos hace más de 35 años, muchos de ellos, y ellos vaticinan lo que está ocurriendo. En una de las partes, que tal vez en unos días más voy a hablar sobre esto, menciona de que ya se estaba trazando un plan de desestabilización de la democracia. Los motivos y las razones, bueno, están aquí, pero todo va relacionado con temas, como lo dije el otro día, de ideología, el tema de lo que se cree. Para terminar, para que usted tenga una idea de qué es lo que hay que hacer en este tiempo con respecto a nuestra fe, le he mencionado acerca del miedo, ¿cierto? El miedo paraliza y todo eso. Usted simplemente debe buscar de Dios. Leía, escribí en mi columna el texto que está en el Salmo 34, verso 4, donde dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si usted siente temor, miedo por las circunstancias que se están viviendo, arrodíllese en la noche, lea el Salmo 34, verso 4 y cuéntele al Señor cuáles son sus temores. Eso dice el texto: busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Todos, Dios no lo dejó uno ahí. No fue Dios incapaz de decirle a David: mira, esto es muy difícil y tú verás cómo lo solucionas. No, dice: me libró de todos mis temores. Dios conoce sus temores, pero también usted tiene que decirlo: Señor, tengo temor a quedar sin dinero, sin abastecimiento, tengo este miedo, este temor. Él te va a librar de todos tus temores. Si eres un cristiano, una cristiana, no tendría sentido seguir la fe llena de temor. Le hablé delante de que, al principio, de que hay referentes en el mundo que han marcado la pauta de líderes cristianos, de hermanos y de hermanas en cada iglesia, y eso es lamentable. ¿Cómo se sabe que es así? Por lo que está ocurriendo en las iglesias. Y voy a decir algo que sé que es un poco incómodo, siempre he sido crítico de eso, pero tengo la convicción de que todo esto que ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo va a llevar a un despertamiento puro y genuino en nuestras iglesias, todas. Porque de un tiempo a esta parte hemos sido testigos muchos de que en el pueblo de Dios, producto de distintos tipos de alianzas, cualesquiera que sean,
se ha vivido una fe contaminada, se ha distorsionado las escrituras y hemos visto un emerger de líderes que han castrado al pueblo. Y la Biblia dice que los obreros son pocos, la mies es mucha. La mies es el fruto que debe ser recogido, pero hay pocos obreros, pocos pastores. Yo como pastor lo puedo decir. Hay muchos profesionales de la fe, sí. Yo estoy claro y consciente de que hay muchos tipos, muchos hombres y mujeres que me sobrepasan a mí. No puedo hablar de otros pastores, pero también sé que es así. Me sobrepasan en conocimiento, en sabiduría, en experiencia, llamémosla experiencia humana, en recursos, en muchas cosas. Y tal vez muchos de ellos pastorean desde una tribuna totalmente distinta a como la hacemos, la hacen muchos hombres de Dios, que no lo hacen por dinero, no lo hacen por competir por un puesto ni por una mejor posición, sino realmente porque si hay una persona que necesita, el pastor va a estar ahí, va a ayudar desde la posición que Dios lo puso. Pero mi punto de reflexión es lo que está ocurriendo hoy día es producto de las alianzas nocivas que se hicieron mucho tiempo atrás. Esos referentes, cuando las personas abrieron de puerta de par en par a situaciones que hoy día están haciendo daño o ya han hecho daño. Usted dirá, pastor, sea claro y específico. Voy a ser claro y específico. Siempre digo esto, vengo de una generación en la cual no existía la palabra el niño se aburre en el templo o el joven se aburre en el templo. Yo no vengo de esa generación. Yo vengo de una generación donde, y muchos que me escuchan saben que es así, donde los jóvenes nos reuníamos los sábados y teníamos que saber llegar al templo habiendo memorizado un verso bíblico. Se pasaba lista y se decía, tal hermano de pie, y decíamos nuestro versículo bíblico. Era una vergüenza el que alguien se parase y dijese que no lo aprendió. Tuvo toda la semana para memorizarse un verso. De esa generación vengo. Vengo de esa generación donde las hermanas y los hermanos llegaban muy temprano al culto y se arrodillaban en el altar para orar. No existía el aburrimiento. No existía que vamos a hacer una actividad paralela para entretener a los jóvenes o a los niños. Era buscar a Dios sinceramente, nada más. La única actividad que uno pudiese decir extra iglesia era, no sé, los famosos sociales, las comidas o los ágapes que se hacían al final del culto o un paseo por motivo de un bautismo o las pequeñas obras de teatro que se hacían, que muchas iglesias ya no las hacen. Pero yo sé que mucha gente que me escucha desde su comodidad y también desde su frustración dicen las cosas no son como antes. Por supuesto que no son como antes porque las cosas cambian y pueden cambiar o para bien o para mal. Muchas cosas han cambiado para mal. Ahora, las cosas que han cambiado para mal pueden revertirse, pero cuando hay hombres y mujeres que están dispuestos a hacer que esas cosas se reviertan. Una de las cosas que ha carcomido a la iglesia, a las iglesias, es precisamente apagar el espíritu, que es lo que la Biblia dice, no apagues al espíritu. Cuando hablo de esto no me refiero a una manifestación de las emociones en un culto porque un hermano o una hermana dance o grite o hable lengua. No son malas las emociones tampoco de por sí. Cuando hablamos de apagar el espíritu me refiero a lo que está ocurriendo ahora. Estoy seguro de que el Espíritu ha amonestado a mucha gente, aún en esto que está ocurriendo, en esta dificultad, en esta adversidad, lo ha amonestado. Está en su casa haciendo aseo, durmiendo, lo que sea. El Espíritu está ahí y mucha gente apaga el Espíritu. Así como cuando usted tira un vaso de agua sobre una fogata, lo apaga. El Espíritu siempre ha sido asociado con ese fuego,
el fuego que quema el holocausto. Y hoy día es eso lo que el Espíritu quiere hacer, encender el corazón de mucha gente que alguna vez fue cristiana, gente que conoció el Evangelio y lo dejó y siguió una vida normal y fue en un momento una persona usada por Dios. Pero el motivo por el cual mucha gente se alejó del Evangelio, y esto no justifico a nadie el que se haya alejado del Evangelio, pero muchos con las personas que yo conocí y conozco, dicen en el tiempo en que yo estaba, evidentemente era otra la situación, otra el panorama. Y hoy día muchas iglesias, al tener ausente la gracia de Dios, la presencia de Dios, se valen de herramientas que estos referentes del mundo les imponen para atraer gente. Si usted no me cree, le voy a leer lo que tengo aquí. No voy a dar el nombre porque si no me van a censurar el Facebook, el YouTube, o me van a llegar quejas porque se van a sentir mal. Es de un obispo que todos lo conocen y él menciona como herramienta válida lo siguiente. Pone como ejemplo y dice, el pastor fulano de tal dice, y su esposa han permitido, esto fue escrito en 2008, han permitido a varias jóvenes de la iglesia establecer un ministerio de danza. Son tan impresionantes que otras jóvenes de la comunidad que no son cristianas han sido atraídas y quieren formar parte del equipo de danza de la iglesia. Jóvenes no cristianas. Esto ha resultado en que hasta que hayan comenzado a visitar la iglesia para poder ser parte de este ministerio, estas jóvenes están atrayendo a otras jóvenes de la comunidad, no con mensajes ni con folletos evangelísticos, sino a través del ministerio de la danza. El obispo sigue diciendo, es importante que abramos los ojos, ya que hay un cambio en la cultura y en la era. Hay que modificar la manera en la que estamos presentando el Evangelio. Y ese es el problema. Ese es el problema serio que está ocurriendo en muchas iglesias. Que quede claro que no estoy en contra de las jóvenes que danzan. Yo mismo he sido pastor y he tenido un grupo de jóvenes que le he dicho hagan su grupo de música. Eso no es el punto. El punto es cuando se sustituye la conversión, se sustituye la experiencia salvífica, se sustituye la guianza del Espíritu y se quiere traspasar a la gente del mundo. Cuando hablamos de mundo no usamos el término mundo desde un punto de vista despectivo, desde un punto de vista de humillar a la persona, sino desde el punto de vista bíblico. Mundo es el sistema gobernado por el diablo, el príncipe de este mundo. Cuando yo quiero sacar a alguien del mundo y ponerlo en el reino de Dios, Jesús fue claro con Nicodemo y le dijo, no se puede, es imposible ver el reino de Dios. La única manera es que nazcas de nuevo. Lo que este obispo plantea es lo que mucha gente plantea. Tener una iglesia llena, tener gente, jóvenes, adultos, en fin, tener una red de apoyo grande, pero sin que la persona haya tenido un convertimiento. O como lo dice él aquí, hay que modificar la manera en la que estamos presentando el Evangelio. Estamos enfrentando una nueva realidad con reglas diferentes y más emocionantes. Es importante que abramos los ojos, ya que hay un cambio en la cultura y en la era. Al principio por eso le mencioné, después usted puede ver el video con calma, por eso al principio le mencioné, los apóstoles escribieron en una época y una cultura puntual, pero eso no modificó la experiencia de salvación que ellos tuvieron. Por supuesto tuvieron que adaptarse, los apóstoles vivían de acuerdo a la cultura romana, a la cultura griega, a la cultura donde ellos vivían, comían las cosas que ellos comían, por supuesto porque estaban en esa cultura. Pero la fe trasciende la cultura, trasciende la sociedad. Y hoy día nosotros no somos romanos, no somos judíos, no somos griegos, no vamos a andar con túnica, con toga, con bata, no vamos a andar con sandalias, no vamos a andar vestidos como Juan el Bautista con piel de camello y comiendo langostas. Porque entendemos que era otra cultura, otra época, otra circunstancia.
Pero como dice el apóstol Pablo en lo que yo le acabo de leer, dice, andad sabiamente, dice, para con los de afuera. Usted es un cristiano o una cristiana, debe pedirle a Dios, dame sabiduría para andar sabiamente con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los del mundo. Esos son los de afuera. Yo debo andar sabiamente con ellos. Entonces, quiero ya terminar esto, porque yo soy predicador y maestro, me gusta predicar y enseñar, y ya cuando me da por predicar, siendo que estoy enseñando, es motivo de que termine la exposición. Quiero dejarle con esa reflexión. Busque a Dios. Lea el Salmo donde dice, y me libró de todos mis temores. Te va a acostar tranquilo, va a dormir tranquilo, va a despertar mañana y va a ser como un pajarillo. Eso, Jesús le habla de eso a los apóstoles. Dice, ven los pajarillos, las aves del cielo. Dios las alimenta, no tiene granero. Un pajarillo no se levanta en la mañana estresado. ¿Cuántos granos tengo que ir a recoger? Un conejo no se levanta de su cueva o de su madriguera diciendo cuántas zanahorias voy a tener que buscar. No, dice, Dios alimenta, dice, a su creación. Y Jesús les termina diciendo, ¿acaso ustedes no valen más, dice, no valen más que estos pajarillos? Usted vale más, mi estimado hermano, vale más. Entonces, no debiera haber miedo ni temor en usted. Mucha gente a veces cuando conversa conmigo me dice, oh, Abacuy, ¿tú no tienes temor, no tienes miedo? Es que no debiera. Sería contraproducente que yo, siendo pastor, obispo o maestro, como usted me quiera ver, me vea a mí destilando miedo o temor. ¿Qué referente sería? Yo aspiro a ser un referente para la gente que me ve. Quisiera terminar con una oración y mi consejo es busque ese fuego, no lo apague y no va a sentir miedo. Y Dios va a darle la sabiduría para vivir sabiamente en este mundo, en este tiempo que estamos viviendo. Que sea un tiempo malo, para usted no va a ser malo, porque usted va a tener la bendición de Dios en su corazón. Padre, te bendecimos en esta tarde. Te pido que esta palabra, esta reflexión, sea de bendición para las personas que la oyen. Ayuda, Señor, a tu pueblo que tiene temor por las circunstancias que se están viviendo. Tú puedas poner en ellos, Señor, fortaleza, gracia y sabiduría para vivir sabiamente en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.